Buenos días, compañeros y profesora. En el día de hoy les estaremos hablando acerca de la educación intercultural en América Latina, caso específico Venezuela. Nuestro grupo está conformado por Ana Alejandra Gómez, María Alejandra Estrella, Rosalba Suárez, Carla Solano, Luis Miguel Solano y quien les habla, Yerly Patricia Reyes. Educación intercultural en América Latina, caso especial Venezuela. La educación intercultural en Latinoamérica inicia a partir de los 80 en el siglo XX, con diversos enfoques para poder transmitir intercambios pedagógicos de sabiduría ancestral emanados del seno del origen de la Madre Tierra, desarrollando sus saberes y sentimientos, pensamientos vivenciales que garantizan la permanencia de los pueblos de generación en generación de cada pueblo de América Latina. Para poder hablar de educación intercultural en Venezuela, vamos primero a conocer su población en general. Venezuela es un país de América del Sur que cuenta con una población de 28.515.829 habitantes, donde encontramos una mezcla cultural distinta: españoles, indígenas, americanos y africanos. La mayoría de su población es de descendencia europea, indígenas, italianos, portugueses, alemanes, asiáticos y afrodescendientes. La educación en Venezuela. La educación en Venezuela es gratuita y obligatoria desde el 27 de julio de 1870. Se encuentra reglamentada por la Ley Orgánica de Educación aprobada el 13 de agosto del 2009, que le confiere un carácter obligatorio desde preescolar hasta el nivel medio, diversificado y gratuito en los planteles administrados directamente por el Estado hasta el nivel de pregrado. El sistema educativo venezolano se divide por niveles y modalidades. Los niveles que lo conforman son la educación inicial, que va de 0 a 6 años, la educación básica de 6 a 14 años y la educación media y diversificada, que va de los 14 hasta los 18 años. En las modalidades del sistema educativo podemos resaltar la educación especial, que está destinada a la atención de personas con discapacidades. Podemos resaltar también la educación de fronteras, que está destinada a la población que vive cerca a las fronteras. La educación rural, que está destinada a desarrollar las habilidades y destrezas de acuerdo a las necesidades de las comunidades. Y la educación intercultural, que es un proyecto de convivencia humana que busca tipo de relaciones entre los pueblos y la cultura basada en el intercambio equitativo y las relaciones de reconocimiento y respeto. Educación intercultural bilingüe en Venezuela. Es reconocido como uno de los países pioneros en el tema de la educación intercultural para los pueblos indígenas, cuyo proyecto fue creado en 1979 mediante el Decreto Presidencial número 283. Venezuela es una sociedad intercultural porque existe una mezcla de culturas, de razas e historias, y se caracteriza por ser un país pluricultural debido al intercambio que existe entre las distintas comunidades. Existen 28 etnias indígenas y a su vez el mismo es una mezcla de 3 culturas distintas: la africana, la indígena y la española. La educación intercultural bilingüe cuenta con gran apoyo en Venezuela, ya que en los últimos años se han elaborado diversos tipos de materiales didácticos, tales como guías pedagógicas que recogen la literatura, cuentos y conocimientos ancestrales de las diferentes culturas. Hoy les vengo a hablar sobre la interculturalidad funcional en la educación venezolana. Katherine Walsh señala la posibilidad del diálogo entre culturas, lo que da una cabida a la interculturalidad funcional, en la cual obedece al modelo neoliberal, ya que representa la antropología cultural. Venezuela facilita la forma de mirar la interculturalidad, que es la definición étnica de las poblaciones indígenas. El sistema educativo venezolano tiene como pedagogía la equidad e igualdad, donde se incorpora la necesidad de cambio, eliminando la discriminación.
hacia la interculturalidad crítica en la educación de Venezuela. Un ejemplo de ello es el proyecto de ley de educación interculturalidad bilingüe, que fue impulsada por los miembros de la Comisión Permanente de los Pueblos Indígenas del año 2016, con una motivación específica de la necesidad de implementación de dispositivos que atiende a previas actualizaciones como el proceso lingüístico en materia de la educación indígena, emprendida desde el año 2001 con el inicio del desarrollo y formulación de proyectos de ley de educación interculturalidad bilingüe. Por esta parte, esta comisión permanente posteriormente se denominó Proyecto Ley de Educación de los Pueblos Indígenas y sus usos, idiomas y cuyos cargos. Proyecto de Ley de Educación Intercultural Bilingüe. Esta refiere que la educación intercultural bilingüe es una modalidad del sistema educativo nacional, estableciéndose como obligatoria e inaccesible en todos los planteles y centros educativos en regiones con población indígena. En el artículo 3 de esta ley señala que la educación interbilingüe tiene como fin la formación de personas conocedoras, portadoras y transmisoras de los elementos que constituyen su cultura y la complementación por los conocimientos adquiridos en su proceso formativo. Conclusiones. En la actualidad, el Ministerio del Poder Popular para la Educación de Venezuela ha propuesto a la interculturalidad como principio orientador. La Universidad Bolivariana de Venezuela plantea la educación intercultural como acompañante de la lucha emancipadora de los pueblos originarios. En esto se puede decir que la interculturalidad recalca la necesidad de establecer políticas nacionales del plurilingüismo y multietnicidad, orientadas a la oficialización de lenguas indígenas y a la no discriminación. Pero la realidad es otra. El significado y práctica de la interculturalidad surgen ligados principalmente a la enseñanza de la cultura propia, o sea, domina la perspectiva bicultural. Se dice que también se buscaba con esta la interacción, pero es incompatible. Y por último, se dice que la intercultural educación articula y complementa, pero no se da la exclusión. Muchas gracias.